Hola, buenas tardes, queridas amigas, queridos amigos. Bienvenidas, bienvenidos al Museo Nacional de Escultura. Hoy iniciamos el ciclo de conferencias que hemos realizado, que hemos proyectado para nuestro programa de actividades que acompaña la exposición Tiempos Modernos, ¿no? Y como bien sabéis, inauguramos el pasado 12 de diciembre y que estaba presente aquí en las salas, en el piso de arriba de las salas de Villena, hasta el 17 de marzo. En primer lugar, quiero agradecer en esta gestión del ciclo de conferencias por la labor realizada por mi compañero Miguel Ángel Marcos, uno de los comisarios también de la exposición, quien lleva a cabo, sobre todo, propuso una propuesta muy detallada, muy precisa, muy concisa de quiénes podían ser los ponentes, ¿no?, para este ciclo de conferencias, en el que sobre todo buscábamos llevar a cabo o invitar a profesionales del mundo del arte, especialistas en esta época, en diferentes escultores y artistas del momento, que nos mostraran quizá un conocimiento mucho más particular y preciso de un ámbito determinado, ¿no? Y así complementaba ese carácter más general que puede tener la exposición. Teresa Laguna nos acompaña en esta ocasión, en esta tarde de hoy, y va a ser quien abra la primera de estas 4 conferencias que tenemos previstas. Tampoco me quiero olvidar de Óscar Fernández, compañero del Departamento de Comunicación, que también se encarga de toda la gestión y demás de los viajes relacionados con los ponentes. Teresa, en este caso que voy a hacerle aquí su presencia, nos va a hablar de lo que es la escultura en barro cocido de Andalucía Occidental, ¿no?, sobre todo de Sevilla y alrededores. Ella empezó sus estudios en la Universidad de Zaragoza, posteriormente continuó por la Universidad de Sevilla y allí tras una larga trayectoria catedrática finalmente a la Universidad de Sevilla. Se ha dedicado en 17 años también a compaginar sus trabajos a la universidad con lo que es la conservación de los bienes culturales que se conservan en esa magnífica catedral sevillana, ¿no? Ha publicado recientemente una monografía sobre Miguel Terrín y también, entre otros artistas que ha estudiado, se encuentra Lorenzo Mercante de Bretaña, que tanto a Miguel como a Javier, otro comisario, como a mí nos hubiera gustado muchísimo que estuviese presentado en la exposición, pero finalmente no fue posible contar con una pieza de este insigne maestro, ¿no? No me voy a entretener mucho más. Alguna cosita del currículum me he olvidado seguro, Teresa, pero en todo caso ya en esta charla nos irá contando con más detalle. Y en fin, que muchísimas gracias realmente por venir. Encantado de contar contigo. Y nada, Teresa, Victoria. Muchas gracias a vosotros. Bueno, es de reconocimiento en agradecer a la dirección del museo, en este caso a Alejandro Nuevo, a Miguel, a la coordinación de Óscar, de Miguel Ángel Marcos, toda una serie de conversaciones que hemos llevado a lo largo de estos últimos años con relación a lo que ellos estaban organizando para esta exposición. Sin embargo, para mí venir a Valladolid, venir al Museo de Escultura, supone también una mezcla de sentimientos, puesto que, siendo muy joven, con la carrera recién terminada, vine aquí por primera vez porque aquí estaba trabajando un antiguo profesor mío. Entonces siempre he mantenido una buenísima relación con el museo y con todos los profesionales del museo. Por otro lado, lo ha dicho el director, mi relación con la Catedral de Sevilla me ha llevado a estar en una posición privilegiada para poder estar viendo en directo obras que con mucha dificultad tienes acceso a ellas, sobre todo obras que están en portadas, a alturas difíciles. Y en este caso, lo mismo que antes he mencionado a Luis Luna, hay otra persona que no puedo dejar de olvidar y darle los agradecimientos, que es a Concepción Cirujano, que ha sido restauradora muchos años del Instituto de Patrimonio Histórico Español. Una de las obras que hay en la exposición, el Carlos V, precisamente la restauró ella, y con Concha hicimos varios trabajos con relación a las portadas, tanto de Mercadante como de Miguel Perrán, y juntas aprendimos mucho de la escultura en barro. Lo hemos ido contando y ahora me toca a mí también un poco sintetizar esto y transmitirles a ustedes el conocimiento de muchas personas y el trabajo de muchas personas, con lo cual yo voy a ser un vehículo conductor, o bien de conocimientos adquiridos a lo largo de los estudios realizados o de reflexiones con compañeros
y sobre todo con otros como María José Redondo, que está aquí presente, de las experiencias de los escultores franceses en la península ibérica. Las transferencias, los cambios, los tiempos modernos en este periodo comienzan antes del 1500, comienzan prácticamente en el transcurso entre los siglos XIV y XVI, cuando, por un lado, Europa conoce una auténtica efervescencia intelectual, artística, científica, sin precedentes respecto a los otros tiempos que llamamos medievales. Una época que más tarde se va a llamar humanismo y donde la cultura va a estar sobre todo marcada por un retorno a las fuentes grecolatinas e incluso a los cambios de escritura. A mí el cambio de escritura que se produce a finales del siglo XIV me parece un hecho muy importante, y es que a finales del siglo XIV en la propia Universidad de París, que empiezan a quitar esas patitas de mosca de la letra gótica y a introducir nuevamente la humanística. Y es en ese momento incluso cuando en el Colegio de Navarra, en la Universidad de París, está Nicolás de Clamence. Nicolás de Clamence va a ser secretario de Benedicto XIII, Papa Luna. Va a ser uno de los hombres que va a marcar cambios importantes. Otros hombres que marcan cambios importantes en ese siglo XIV son todos los Valois. Son Juan de Valois, Carlos de Valois, Felipe II Valois, Carlos II de Navarra, Felipe el Bueno y Carlos IV de Luxemburgo. Carlos IV de Luxemburgo es un personaje que muchas veces dejamos de lado ante las personalidades y la importancia y el conocimiento que tenemos de las obras de los otros reinos. Pero Carlos IV de Luxemburgo es quien domina en este momento Brabante, y va a haber mucho escultor de Brabante que va a estar a caballo entre lo que es la Normandía y luego la península ibérica, se van a sentir allí una serie de influencias. Al cúmulo de estos reyes nos encontramos en la península ibérica también otra serie de monarcas importantes, tanto en la corona de Aragón como en la corona de Castilla, aunque en Castilla nos vamos a encontrar toda una serie de guerras durante el reinado de Pedro I, que ensombrecen lo que es esa vuelta a la cultura y al cientificismo contemporáneo. Sin embargo, hay una fecha que va a marcar un hito importante, y es el compromiso de Caspe. El compromiso de Caspe va a llevar a la dinastía Trastámara a Aragón, y a partir de entonces va a haber un trasvase entre Castilla y Aragón, sobre todo de artistas, que hasta entonces no se había dado. Esos artistas van a ir al compás de la nobleza, que va a ir cambiando de un sitio a otro. Esos son aspectos que ha ido estudiando últimamente un colega, Javier Ibáñez, y que van a dar bastante luz en los próximos años. Pero, sin embargo, en la Iglesia hay un tiempo de crisis de poder, y marcada por que va a estar intentando arreglarse a partir del Concilio de Constanza y a partir del Concilio de Basilea. El concilio de Basilea va a ser la clave para otra serie de movimientos, puesto que tenemos mayor información directa de los cambios que se van a producir en el siglo XV. El Concilio de Basilea lo convoca Martín V en 1431. Es un concilio muy controvertido que termina en Florencia prácticamente 15 años más tarde, pero es un concilio en el cual va a haber una serie de personajes importantes que inciden directamente en lo que conocemos hoy como los patronazos artísticos. El alto clero, cuando iba al concilio, llevaba un equipaje como el que aparece en la pintura de la biblioteca Piccolomini. Piccolomini, en ese momento, cuando va al Concilio de Basilea, va a ser el secretario de uno de los legados pontificios. Va a ser el secretario de Juan de Cervantes, cuya sepultura estamos viendo en imagen. Pero también en el Concilio de Basilea, el otro conciliario es el cardenal Albergati. Y sabemos que mientras iba Albergati a Basilea, paran en Arras.
En Arras hay pues una reunión de alto clero y a Arras van una serie de artistas porque venden piezas, se encargan piezas y precisamente en Arras cuando Juan van Eyck hace un dibujo del cardenal Albergati y ese dibujo le servirá de base para el retrato que realiza 4 años más tarde. Con lo cual tenemos ahí una confluencia importante de aspectos. Cuando estos legados, cuando el alto clero llega a Basilea, se va a encontrar por un lado con piezas realizadas a finales del siglo XIV, como es esa fuente pública de Basilea, pero en 1424 ya hay elementos de cambio, elementos de realismo, elementos de renaturalismo en algunos de los sepulcros, como es el monumento funerario de Germán III. Y poco después, el altar de la Salvación de Viz es ya una pieza que llamaríamos renacentista. Con lo cual, los cambios no solo se dan con un ropaje romano, que es lo que ocurre en Italia, sino con un ropaje a la norteña, que es lo que ocurre en algunos territorios del Imperio y de Francia. La escultura en barro. La escultura en barro no es algo que se ha venido realizando desde la prehistoria, pero es un elemento frágil porque se puede romper con facilidad, pero a la vez es muy duro, aguanta muy bien la intemperie, obliga a un trabajo directo del escultor, obliga además a un abaratamiento en lo que constituyen los materiales. No es lo mismo tener que comprar piedra o alabastro y llevarla y trasladarla para hacer una escultura. Y por otro lado, tiene también unos riesgos y unas técnicas que se deben seguir puntualmente. Los riesgos crecen con el tamaño de la figura y obligan además a llevar a cabo una técnica importante. He traído varios ejemplos de piezas del siglo XIV y del siglo XV pura y simplemente para hacer ver que el que en Andalucía se haya conservado mucha escultura en barro no es algo que sea excepcional en cuanto a su factura. Tenemos en primer lugar la escultura de San Venceslao, que está fechada en 1390. La segunda es un busto, pero en realidad corresponde a la parte superior de una escultura de una bella Madonna alemana de finales del siglo XIV también, que está en el Metropolitan, y la otra es una escultura de tamaño académico de un grupo que encontré en Praga. Hay también retablos de pequeño formato, en los cuales las esculturas, como en este retablo de San Martín, que fue realizado para la abadía de Lorch hacia 1425, las esculturas pueden oscilar entre los 25, 30 y 60 centímetros. Permiten hacer grupos poco compactos o incluso figuras aisladas y luego unirlas en lo que es la caja de un retablo. Pero también hay moldes. Moldes como por ejemplo la de esa Virgen sobre un cuarto creciente de la luna, que está hoy en día en el Louvre, pero es también una escultura alemana de hacia 1400, de hacia comienzos del siglo XV, y ese retablito pequeño, junto con 2 retablos compañeros, está conservada en Santo Domingo el Real de Segovia. Se conservan además, aprovechando la restauración, se pudo fotografiar la parte posterior y entonces vemos perfectamente cómo se ha aplicado el molde. Es un barro que ven ustedes blanco, es lo que se llama un barro de pipa, un caolín, como el que se utiliza habitualmente para cocer las vajillas. Es distinto de la terracota, que puede tener una gradación cromática desde el gris al rojizo, ese que llamamos tierra. Con las terracotas ocurre una cosa, que todo el mundo habla de las terracotas italianas. ¿Por qué? Pues porque desde el siglo XIV y al transcurso del siglo XV, la escultura italiana los escultores italianos trabajaron la tierra, trabajaron el metal, trabajaron el mármol, la madera, pero sobre todo sacaron mucho recurso en áreas geográficas como la Emilia Romana, el Véneto, del material de la tierra.
El caso, por ejemplo, de Miguel da Firenze, es el autor de todos esos relieves que cubren por completo la capilla Piccolomini, que está fechada hacia 1320, y también esa Virgen de cerca de 2 metros y pico de altura que está en la fachada de la Catedral de Módena. Me interesa que observen cómo esa Virgen tiene unas líneas horizontales muy marcadas, con unos cintones muy anchos, que corresponden a los cortes que fueron necesarios llevar a cabo para cocer la figura en el taller. Y luego la de al lado es una pieza de Niccolò dell'Arca. Niccolò dell'Arca es un escultor que trabaja en Bolonia, es el autor de ese grupo maravilloso del Llanto de Cristo, de Santa María de la Vita, pero este Santo Domingo me gusta especialmente porque le da un énfasis de realismo, de arrugas, de veracidad, que podemos encontrar siempre en obras sobre todo del carácter septentrional. En Francia también hay barros, pero los franceses, todos los barros y todas las terracotas, ven siempre en ellos una posibilidad de la influencia de toda una serie de artistas italianos que han ido a trabajar en Francia. Los Juste, entre otros, los Mazzoni, que va y viene a Italia, pero recientemente ha salido al mercado esa preciosidad de Virgen que tienen ustedes a la izquierda, que es de Michel Colomb. Michel Colomb es un escultor francés, la Virgen está atribuida en torno a 1500, las dos del centro están atribuidas a escultores italianos activos en el Valle del Loira en torno a 1510, y la última, que puede parecer un desastre de escultura, es una maravilla expresiva de un grupo de profetas y de sibilas que antaño estaban en la rotonda interior de Saint-Sernin de Toulouse y que los realiza en 1523 por Jean de Vaudois. ¿Esto qué nos hace pensar? Pues que en Francia de la noche a la mañana no aprenden las terracotas de Italia. Tendrían quizás no una tradición continuada de terracotas, pero sí habría regiones, áreas donde las pudieran llevar a cabo. El caso del Valle del Loira, el caso de Normandía, entre otras áreas. Y en la península ibérica hay terracotas o no hay terracotas en el siglo XV. En la península ibérica hay muy pocas terracotas del siglo XV, pero Antoni Claperós firmó un contrato en 1458 con el Cabildo de Gerona para llevar a cabo el apostolado de la fachada. Un apostolado del cual quedan 2 esculturas actualmente y que además, como cosa excepcional, se conserva el contrato. Un contrato en el cual dice que las esculturas deben estar hechas de esa manera similar de la que procede de la imagen de Santa Eulalia en el tímpano del portal de Barcelona, que es la figura que tienen ustedes a la izquierda. Claperós debe dar a cada uno el lustre, el barro, igual que una escultura que él tiene en su casa de Barcelona. Claperós se va a hacer a cargo del costo del horno y de la leña, es decir, que va a alquilar un horno. Eso es importante, porque un escultor no tiene esa capacidad continuada de controlar el calor del horno como puede tener un alfarero, y entonces utiliza los hornos de los alfareros para cocer las esculturas y acoplarlas a su trabajo. Esto, la lectura de este contrato, ha hecho pensar que la Santa Eulalia era de Antoni Claperós. Las esculturas de Antoni Claperós es importante señalar que son del año 58, es decir, de cuando Mercadante está ya en Sevilla y deben estar vislumbrando que tiene que hacer las portadas, pero la Virgen no es de Antoni Claperós. La Virgen es de Giuliano Florentin, de Julián Nofri, de Giuliano di Nofri, que es un escultor italiano, documentado en Barcelona, haciendo los relieves de alabastro de todo el cierre de la fachada del trascoro, y documentado en Barcelona, en la Catedral de Barcelona, entre el año 31 y el año 34. Claperós trabaja la piedra, trabaja el mármol y Giuliano di Nofri, y trabaja el barro cocido. Esa Santa Eulalia es de él. Esa pila bautismal también es de él, que se tuvo que ir a Florencia expresamente a comprar el mármol, con lo cual tenemos ahí también otro trasvase importante de influencias y de tradiciones. ¿Qué ambiente hay en Sevilla en este momento, en la primera mitad del siglo XV?
en la primera mitad del siglo XV, en Sevilla hay unos cambios figurativos importantes en pintura. Nos encontramos, por un lado, la parte superior es una miniatura de una expostile de Nicolás de Lira que realiza Jacobo de París para Perafán de Rivera, una obra de carácter internacional. La segunda podemos ver algún atisbo ya de elementos italianos, que es un libro de coro iluminado para la catedral en el año 28 por Pedro de Toledo. Y luego la tabla es una tabla que está en Segovia porque la lleva el arzobispo Fonseca, y es una tabla que realiza García Fernández entre 1502 y 1520. Y las pinturas son de San Isidro del Campo, que son 1560. De la misma forma que cambian las artes figurativas en pintura, cambian en escultura. Si vemos el sepulcro de la izquierda, que es el de don Gonzalo de Mena, nos encontramos una pieza de carácter internacional, sobre todo por la forma como están tallados los relieves, porque el semblante del arzobispo impone, sobre todo por esa fuerza expresiva que tiene en el rostro. La fecha exacta del sepulcro no la sabemos, fallece en 1501 y debe andar entre 1501 y 1524, puesto que va a ser su secretario quien se encargue de llevar a cabo. La otra es el sepulcro de Juan de Cervantes. Juan de Cervantes, que ya lo habíamos visto, como estaba en Basilea, pero en el año 40 decide volver a la península ibérica. Está cansado ya de la curia, vuelve a la península ibérica y vuelve a Sevilla, porque él había nacido él era sevillano. Cuando vuelve a Sevilla, el cabildo intenta que fuera arzobispo, no consigue que fuera arzobispo por una serie de controversias internas, pero el Papa lo nombra provisor apostólico, es decir, todavía peor, porque controla todo el dinero de la diócesis. Y es además pues un hombre de mundo, un hombre que conoce, que tiene una colección artística importante y que fallece en noviembre de 1453. Antes de morir, debió llamar o debió hacer llegar a Mercadante de Bretaña, porque Mercadante en enero del año 54 ya está cobrando por el busto, por el retrato del cardenal. Y las cuentas de ese contrato le falta una cantidad de dinero que deben ser las que le dan de adelanto. Sin embargo, esto ha sido una interpretación reciente, porque hay un pago en la primavera del año 53 que dice a Mercadante de Bretaña porque vino desde Francia, porque lo llamaron. Más bien habría que pensar que le dijeron, te pagamos el viaje cuando vengas, para asegurarse que iba a volver, e iba a volver con el alabastro. ¿De acuerdo? Primero hace el busto, pero la base del monumento no se termina hasta años más tarde. Eso también es normal en otras ocasiones, se termina en torno al año 54. ¿Qué ocurre mientras está el cardenal de Ostia, está Cervantes en Sevilla? Cuando Cervantes deja Sevilla, la catedral ha empezado ya a construirse. Ha empezado por la parte occidental y entonces toda la parte que ven en la mitad superior es una parte que pronto van a derribar. Él consigue que esas dos capillas que están marcadas en azul se las conceda al cabildo para su capilla funeraria, es la única capilla doble, y se preocupa también por todos los problemas constructivos de la catedral. La catedral, el plano de la catedral lo había realizado una serie de arquitectos y de maestros que habían estado vinculados con las construcciones de la Corona de Aragón, con la Catedral de Barcelona, con la Catedral de Lérida, con la Catedral de Zaragoza, con la Capilla de los Corporales de Daroca, como es el caso de Isambarte, que llega a Sevilla entre 1433 y 34. Y se piensa que es Isambarte quien hace el diseño del plano de las 5 naves con capillas de la catedral. A Isambarte lo va a sustituir Maestre Carlí. Maestre Carlí había coincidido con Isambarte en Lérida, había estado en Barcelona, había diseñado la fachada de la Catedral de Barcelona y cuando llega a Sevilla se hace cargo de la construcción. Está en Sevilla entre 1435 y 1449. Pero
en ese momento tienen que empezar a hacerse las portadas. Las dos portadas que tienen ustedes marcadas con la estrella son las portadas del nacimiento y el bautismo, que sabemos se están colocando los doseles de esas portadas en el año 49. Esos doseles siempre se ha pensado, hasta hace unos años, que pudieran ser diseño de Carli. Sin embargo, en el año 47, el cardenal Cervantes hace llegar desde Valencia a Antoni Dalmau. Antoni Dalmau es el maestro mayor de la Catedral de Valencia. Con él está trabajando todo un grupo de escultores que llenan toda la generación posterior, y además ese escultor ya había estado trabajando en el retablo mayor del Aseo de Zaragoza. Está unos meses, entrega unas muestras, se marcha, y en el año 49 quieren el Cabildo que sea maestro mayor de la Catedral de Sevilla. Él muy elegantemente pide una cifra que el Cabildo no está dispuesto a asumir, con lo cual no viene a Sevilla. Lo que tienen arriba pues es ese ángel de la capilla del Sagrario de la Catedral de Palencia, donde trabaja Isambarte después de haberse marchado después del compromiso de Caspe. Los dibujos son los de Carli de la Catedral de Barcelona, y estas son el diseño de las portadas. El diseño de las portadas guarda ecos de por un lado la fachada de Barcelona y por otro lado de esa fachada que está vinculada a Valencia y que hoy en día es una fachada de finales del siglo XIV que ocupaba la fachada principal del templo y que hoy en día está en el interior, dando acceso a la capilla del Santo Cáliz. Estamos situados ya en las fechas de mediados del siglo XV, perdón. Hasta prácticamente hace 8 años, Mercadante aparecía en Sevilla o por tierra o por mar, porque no había aviones, pero Javier Ibáñez se encontró en el archivo de protocolos de Zaragoza que Fontaner de Usescues, un escultor de Morlans del Var, firma con Mercadante con Lorenzo Mercader en 1446 un contrato de aprendizaje. Un contrato de aprendizaje por el cual se le paga más dinero que a un aprendiz normal, con lo cual lo que está es haciendo un falso contrato de aprendizaje para introducirse laboralmente y solventar el reglamento laboral de la Corona de Aragón. Está con Fontaner de Usescues 2 años, no sabemos exactamente qué es lo que hace, pero son los años en que Fontaner contrata algo que para los aragoneses es muy importante, que son esos cartuchos que estaban en la fachada de la Casa de la Diputación del Reino, los emblemas. La vista de los 2 cartuchos está claro que son 2 manos distintas, con lo cual tiene ayuda de un taller. Hay quien piensa que pudieran ser de un escultor que está trabajando en ese momento en Zaragoza, que es Francisco Mar. Francisco Mar se le encarga la silla arzobispal del Aseo, y luego hay un montón de obras que se le están atribuyendo, como es esa Virgen exquisita que procede de la iglesia de San Andrés de Zaragoza y que hoy en día está en el Museo Diocesano, la de la derecha, pero si miras unas obras y otras es un personaje, digamos, a revisión. Sí que es de Fontaner, la Virgen del Centro, que es la Virgen Blanca del Aseo de Zaragoza, para el cual se hizo también un retablo en las mismas fechas que estuvo Mercadante, pero el retablo no se conserva. ¿Qué vio Mercadante cuando estuvo en Zaragoza? Cuando Mercadante estuvo en Zaragoza, el retablo del Aseo estaba parado en la predela. Había esa predela, es una obra de Pere Johan, donde había trabajado Dalmau y una serie de escultores valencianos. El retablo se paró en los años 40 y luego, cuando se retoma el retablo, Dalmau no vuelve, pero sí manda escultores valencianos, es decir, hay un auténtico trasiego de artistas en el siglo XV en ese retablo. El retablo lo encargó don Dalmau de Mur, que ya había hecho el de Tarragona, ya había hecho el de Gerona, había encargado también el del Palacio Arzobispal y está ocupando la sede de Zaragoza entre el año 31 y el año 56. Es decir, este fue el ambiente artístico francés y catalano
aragonés y valenciano que encontró y con cuyos artistas estuvo Mercadante esos años. Mercadante tiene una cultura visual, por tanto, propia de la primera mitad del siglo XV. Una cultura visual en la cual podemos ver, por ejemplo, en el tímpano de la portada del bautismo, cómo emplea una serie de escenas que están basadas en la leyenda dorada y los evangelios apócrifos, pero cuya iconografía es anterior. La primera obra es de Robert Campin, está realizada en torno a 1420. La segunda es de Jacques Daret, entre el año 34 y el año 35, está en el Thyssen, en Madrid. Y la última es de lo que hasta hace poco se llamaba el maestro del Zarzoso, o maestro Felipe, que está en Guadalupe entre el año 43 y el año 48. Es decir, va a traer unos modelos que nos van a parecer modernos, pero que en realidad llevan ya unos años corriendo, por así decirlo. Esos modelos de carácter franco-francés y de carácter borgoñón van a ser sintetizados en los años 60 por el llamado maestro monografista ES, del cual tienen ustedes ahí 2 grabados, y le he marcado aspectos que se ven en el bautismo. Y son además modelos que estaban en el ambiente sevillano, porque la miniatura corresponde a un libro de coro de 1454 que hace Francisco Sánchez. Es decir, que los modelos son los habituales. Por otro lado, hablar de esos grabados en 1460 puede parecer muy temprano para las fechas de los grabados. No nos olvidemos la fecha de la invención de la imprenta y que prácticamente a los 4 años los impresores alemanes están en Sevilla, con lo cual el trasiego de estampas y el trasiego de influencias es constante. Esa sintetización de modelos franco-flamencos se ve también en esa Virgen del grabado del maestro ese y en los cambios que introduce en la Virgen del Madroño, que es el otro encargo que le hacen a Mercadante junto con el busto con el cuerpo del cardenal en 1454. Y la pieza que tiene a la derecha es la que lamentablemente no podemos ver en la exposición. Es el San Miguel el monasterio de San Miguel de los Ángeles, un monasterio que era sufragáneo del de Santiponce, y que sabemos que el monasterio ya está activo en 1451, con lo cual es una pieza contemporánea a la realización de las portadas. Porque evidentemente también está sintetizando elementos que están en el ambiente. Las 2 piezas que tienen ustedes a la izquierda son 2 piezas francesas del siglo XV, con lo cual los modelos están reiterados entre todos los artistas. Pero en las formas del barro hay una serie de aspectos que interesa destacar. Normalmente la importancia que han tenido estas portadas ha hecho que nos concentremos en una portada, en otra portada, y nos olvidemos de que las fachadas de las catedrales góticas son un conjunto unitario en todos sus accesos y cada uno de los porches tiene su propia iconografía. En este caso falta la portada central, que es la Puerta del Perdón Nueva, que previsiblemente pudo tener o una coronación de la Virgen o una Trinidad, puesto que hay fotografías antiguas que se ve que había huellas de 3 doseles. Sin embargo, es una puerta que se queda sin escultura. Es más, cuando hay alguna ceremonia, lo que solían hacer era en los nichos ir colocando a monaguillos vestidos de angelitos con trompetas, cantando y demás, o sea que les servía para hacer el teatro. Y luego el resto de las portadas tiene una iconografía que va unitaria. Por un lado tenemos la puerta del nacimiento y por otro lado tenemos la puerta del bautismo. La puerta del bautismo es la que está más cercana, es la puerta norte, la que está más cercana a la capilla bautismal. Los ritos bautismales comienzan en los atrios y entonces es claro y evidente que tiene que estar la escena del bautismo de Cristo y luego lo que es una serie de elementos vinculados en este caso con la difusión del cristianismo en la diócesis, lo que se llaman los santos hispánicos, San Leandro, San Isidoro, Santa Justa, Santa Rufina, San Fulgencio.
pero que continúan en la puerta del nacimiento, puesto que los dos primeros son San Laureano y San Hermenegildo. Y los que acompañan a la escena del nacimiento de Cristo son los 4 evangelistas. Complemento de esa fachada son evidentemente las arquivoltas. En el nacimiento lo que nos encontramos son ángeles músicos en todas las arquivoltas, y en lo que es el bautismo, evidentemente, los profetas que anunciaron que iba a venir. Todo es de barro cocido. Todo se va a realizar en distintas etapas cuya cronología lamentablemente no sabemos cuál es, y va a estar realizado prácticamente por 4 manos distintas. Los ángeles y los profetas carecen, digamos, de la calidad que van a tener piezas que vamos a ver luego firmadas por Pedro Millán o las que se atribuyen a Mercadante. Pero en las obras de Mercadante nos encontramos, en primer lugar, una continuidad con los modelos figurativos que él ha estado llevando en lo que son los nichos del sepulcro del cardenal Cervantes. Entonces vemos claramente la correspondencia de los evangelistas con las cartelas a lo que es la escultura en barro. Vemos también bien los cortes que ha ido realizando horizontalmente, los 3 grandes cortes, para llevar a cabo la cocción, de la cual hablaré luego, y luego las piezas que son de una calidad exquisita, sobre todo por el carácter dramático y el realismo que tienen, son los 3 obispos. Ese San Hermenegildo, que está vestido como un príncipe de la época y cuyas ropas nos recuerdan directamente esa lápida que hay en la exposición de Lope Fernández de Lope de Vitoria, salvo en plano, o sea, esos paños que caen rectos de lana, pero seguramente debían ser retratos sobrepuestos. El retrato sobrepuesto se emplea mucho para querer vincular a un promotor o a diversos promotores con obras encargadas. En muchas ocasiones se ha puesto en relación el retrato del cardenal sí con la figura de San Fulgencio, y previsiblemente otros de los que aparecen, de los 2 que aparecen en las portadas, sean también personas vinculadas. El carácter de las 3 figuras femeninas, Santa Justa, Santa Rufina y sobre todo Santa Florentina, con esa doble toca tan que la intimida a leer el libro abierto, se va a ir repitiendo en distintas obras, sobre todo en lo que son las vírgenes de distintos tamaños que él va realizando. Podemos ver paños que caen muy dulces, como es el caso de Santa Justa, otros que terminan cayendo más rectos porque simplemente se ciñen un poco en la cintura, y si cogemos un escalímetro con las distintas obras, vemos cómo va manejando y va haciendo variables en la disposición de los paños. No está utilizando moldes, está variando sobre los modelos que él tiene, bien sea en figuras de 1,65 m, de 1,30 m, como es la Virgen de las Cuevas del Museo, o la de Bellas Artes, o la de Fregenal, o incluso la Virgen de la Cinta, o esas pequeñas de una que está en San Isidro del Campo y la otra está en un pueblo de Córdoba. Esos paños están trabajados al detalle, las lanas, los detalles, pero para realizar todo esto va a necesitar utilizar toda una serie de técnicas y de herramientas características que además le permitan, en muchas ocasiones, policromar las figuras. Es una de las cosas que más caracteriza a la escultura de Mercadante, es que una escultura muy expresiva en los gestos. Y eso nos recuerda mucho a lo que es la pintura flamenca, sobre todo los modelos de la primera mitad del siglo XV, la pintura de los Vaney, que están actuando con las manos y los gestos expresivos que ellas muestran. Para llevarlas a cabo, evidentemente, tiene que partir de una arcilla que esté cercana. Esa arcilla la va a ir ligando por el método que se llama de colombinas, es decir, formando ruedas alrededor de un cuerpo. Tiene que ir controlando la humedad, cubriéndola con paños húmedos por la noche,
y o bien doblando las láminas para conseguir esos efectos de paños. Para ello va a emplear instrumentos de madera o bien instrumentos de metal que le permitan profundizar y marcar esas arrugas y esa sutileza en las mangas de la ropa de la Virgen, que le permitan montar con las planchas esas dobles tocas de Santa Florentina, pero con la palillería además va a ir marcando una serie de surcos que luego le van a servir para fijar la policromía, como es lo que vemos ahí en la Virgen del Buen Fin. Hay veces que va a tener, según sea el tamaño de la figura, que reforzar el interior o que reforzar la posición de un brazo o reforzar la posición de la cabeza del demonio, en el caso de el San Miguel de Sanlúcar, donde utilizan grapas, hierros que le permiten meterlos donde los brazos, pero también hay muchas veces lo que hacen es meter como ladrillos, fajas, como es el caso de la Virgen ahí de la Virgen que estuvo que tuvo un anticuario londinense y que vemos perfectamente que está reforzando el corte que le va a hacer longitudinalmente. En otros casos no utiliza ningún elemento, puesto que si miran ese San Jerónimo de San Isidoro del Campo, el tamaño que tiene el grosor de los tabiques del manto es tan potente y la escultura tan vertical que se mantiene por sí sola. En el caso del San Jerónimo de la colección Gómez Moreno, de la cabeza, es también la parte superior de una escultura desaparecida que nos permite recrear cómo sería el San Jerónimo de Santiponce. Con una serie de vaciadores tiene que vaciar el interior de la imagen antes de efectuar los cortes y con un hilo corta las figuras horizontalmente. Habitualmente Mercadante va a hacer 3 grandes cortes. Un corte a la altura del pecho, otro corte a la altura de la cintura y otro corte aproximadamente a la altura de las rodillas. Eso se da en las imágenes que van desde 1,30 m, 40 hasta las que superan los 2 metros. Eso le permite cortar y meter y disponerlas en el horno, ¿de acuerdo? En figuras que tengan 60, 70 centímetros no tiene necesidad de cortar, simplemente tiene necesidad de establecer una serie de elementos que le permitan la fuga de gases en la cocción. La fuga de gases en la cocción es importante porque la escultura, cuando se mete en el horno, sufre una retracción y entonces tiene que salir por algún lugar. Habitualmente las manos se cuecen independientemente, con lo cual sirve de salida de humos. También suele haber orificios en la espalda, en la cabeza, que sirven de fuga y que luego pueden o no taparse, pero también se producen fracturas en algunas ocasiones que luego hay que reparar, como le ocurre a esa Santa Justa de la Puerta del Bautismo si la comparamos con las dos que tenemos a la izquierda. Una, la que estaba en el taller de Mattinsen, y la otra en el anticuario Mattinsen, y la otra que es la Virgen del Buen Fin. En el caso del San Miguel es una de las piezas más complejas sobre todo por la calidad, más complejas por la propia envergadura, por la cantidad de elementos superpuestos que pueda llevar, porque no es solo el manto, pero es una escultura, si se fijan, completamente vertical, en la cual, al igual que ocurre con las figuras femeninas o con los evangelistas, adelanta una de las piernas, ese recurso para ir marcando un movimiento, y luego, después de vaciar la escultura, tapa por completo la parte posterior. Están las huellas incluso de la mano del escultor en la tapa posterior, los huecos de salida del aire, los agujeros para colocar las alas de madera de la figura, y esto que ven ustedes es un gran hallazgo de la persona que restauró esta pieza. Esta pieza la restauró Carmen Álvarez y se dio cuenta de que había muchos orificios pequeños,
como si fueran pinchazos de alfileres, que eso permitía también la salida del vapor en el caso de que hubiera, digamos, bolsas. Y entonces, claro, si hay una bolsa cuando has estado manejando la terracota, esa revienta y entonces se produce la factura, con lo cual es una pieza exquisita en cuanto a la composición. En el caso de los relieves, nos vamos a encontrar un aspecto importante, y es que en los relieves tiene un condicionante, que es el tímpano, tiene el condicionante de los doseletes y va a llevar a cabo distintos elementos. Va, por un lado, esto se presentó precisamente en esta sala hace años, va a llevar por un lado el modelado de la figura, añadiendo elementos, jugando con distintas partes, pero cuando cortan las piezas para entrar al horno, los cortes son limpios, son horizontales y van por piezas, por medias piezas o por piezas enteras. Son altorrelieves, vemos ahí el San José cómo se queda pegado y parece que está saliendo de la figura, pero también son figuras con un detalle exquisito, tanto en la ciudad de Belén, de la parte de arriba, que están modeladas las figuras y colocadas, esa partera que es una alsaciana completa, que se queda con la mano petrificada cuando va a tocar al niño, el San José, que tiene una expresividad, unas arrugas, la delicadeza de la Virgen con las superficies pulimentadas contrastando con otras, y el Belén, el niño, que es una pieza entera. Esta pieza se desmontó para limpiarla, fue la única que se desmontó de la portada para cuando se restauró en el año 2098, y entonces salió entera. Es una pieza entera reforzada en la parte posterior con yeso, y donde vemos cómo los elementos se han ido modelando individualmente y ligados a una plancha general para que va cobrando distintos volúmenes, y por ello necesita reforzar en las partes de mayor grosor. La portada, el tímpano del bautismo, es un tímpano que ya don Florentino Pérez Envil le trajo un poco de la noche a la le quitó un poquito el sueño, porque cuando Florentino Pérez Envil hizo la monografía de Pedro Millán, hacía bastante tiempo que José Gestoso había leído el nombre de Pedro Millán en unos profetas de la portada del bautismo, le había atribuido toda la portada a Pedro Millán, hasta que don Manuel Gómez Moreno le empezó a decir que se fuera fijando un poquito en Mercadante, que allí había otras manos. Sin embargo, cualquiera que vea las tres figuras que estamos viendo con las que hemos visto, ve que hay distintas calidades. Aquí hay otro artista que está en la órbita de los dos, y que, por un lado, el Señor va por un lado el ángel va por otro, si lo comparamos con esculturas contemporáneas. ¿Dónde cosía? Porque ese es otro problema. Pues cosía en los alfares sevillanos, unos alfares de una tradición larguísima dentro de la ciudad, lo mismo que ocurre en Aragón, y los que están viendo ahora mismo son 10 hornos de finales del siglo XV en la desembocadura de Palos, de donde salieron los barcos que iban a América. Es decir, son lo más parecido a los hornos que podía haber en Sevilla a mediados del XV. Unos hornos que producían tinajas como la que están viendo ahí a la izquierda, y que nos hacen ver también la posibilidad de esa colaboración con un maestro alfarero a la hora de la cocción. Los profetas. Los profetas de la izquierda son obra de Pedro Millán. Están firmados, y Pedro Millán lo tenemos activo en Sevilla o documentado en Sevilla entre 1487 y 1506. Es decir, no debió formarse con Mercadante. Obedece además a otra índole estética que está más en la órbita de los otros dos profetas, que están sin firmar y tienen además una calidad distinta. Millán firma los profetas de la Puerta del Bautismo y los otros son los de la Portada del Nacimiento. Y Millán entra en colaboración con un ceramista pisano
que llega a Sevilla a comienzos del 16, que es Niculoso Pisano, al cual se le contrata en 1504 la portada de la iglesia del convento de Santa Paula. Se la contrata Isabel Enríquez, que es una dama portuguesa que está en la corte de Isabel la Católica, y va a ser una portada donde, por un lado, se va a utilizar el ladrillo vidriado, por otro lado, se va a introducir una pieza italiana como es ese nacimiento, que es de la Robia, y por otro lado hay otras 6 escenas más, que una está firmada por Pedro Millán, y entonces Pedro Millán está como, por un lado, adaptando esas guirnaldas y esos modelos de la Robia al contexto de la portada, adaptando incluso esos modelos tardogóticos a lo que es la realización de una escultura en barro vidriado. La escultura en barro vidriado necesita 2 cochuras. Necesita primero una cocción del barro y luego una segunda cocción del esmalte, en este caso seco. El esmalte, además, se nota que tiene problemas en la cocción, porque si se fijan, le chorrea al ángel el cuello. Y debió ser un fruto de esa colaboración, como luego también Pedro Millán continúa realizando escultura en barro vidriado, como también se le atribuyen toda esa serie de ángeles y el Calvario de la parte superior, algo que es netamente italiano y que está en todos los sepulcros italianos desde mediados del 15 y ya adaptado aquí a una portada. Seguramente trabajó en serie Pedro Millán. Hace unos años, en la calle Pureza 44, un colega, sacando el coche, se cayó a un hoyo. Era un hoyo de una excavación y la excavación dio como resultado que era el taller de Niculoso Pisano. De los restos que salieron de cerámica de esa excavación, los estudió Alfonso Pleguezuelo y salieron elementos de la cerámica que había en Santa Paula, elementos también relacionados con pies de calvarios vidriados, y eso le llevó a Alfonso Pleguezuelo a atribuir por otra serie de motivos este calvario que está en Villalba y procede del Hospital de la Misericordia de Villalba del Alcor a Pedro Millán. Es una escultura de unos 80 centímetros, vidriada, donde también vemos que le ha fallado el vidriado y le ha chorreado la tintura verde. Las fotos son de Alfonso y del presidente de la Asociación Niculoso Pisano de Sevilla, que están haciendo un trabajo espléndido en cuanto a la difusión. Y luego todos los motivos de esos roleos que hay en las esquinas, de los tapones de la cruz, están repetidos en la portada de Santa Paula. Pero es posible que también Pedro Millán se dedicase a hacer matrices para algunos alfareros. Eso también lo estudió recientemente Alfonso Pleguezuelo, porque logró documentar esa pila bautismal de Sánchez Vaquero, de San Pedro de Carmona, de 1494, pilas bautismales vidriadas ahí desde el siglo XIV, con lo cual estaban hábitos. Y luego en Portugal, en Sintra, había también toda una serie de azulejos cuyos elementos nos los encontramos en ese escudo del San Miguel, que hoy en día está en el Museo Victoria en Albert y que procede del convento de Dominicas de Écija. Pasó por la colección Irurita-Goyena, por un par de coleccionistas americanos, hasta que finalmente apareció la compró el Victoria en Albert a mediados del siglo XX. El modelo nos puede servir para ver los cambios que hay entre Mercadante y Pedro Millán, y Millán trabaja bastante en la catedral. El canónigo Pacheco le encarga a la Virgen del Pilar para la capilla del Pilar, donde el canon de la Virgen es bastante alargado porque está en un mainel de una antigua puerta. Entonces eso condiciona. En el caso del Cristo atado de la columna, procede de la iglesia de Santa Ana, donde apareció hecho pedazos dentro de un altar y fue restaurado en los años 70 o 80, y es una pieza ya de 2 metros y pico. Pero, si se fijan, la forma de vaciar y hacer las traseras, que están muy de moda en las esculturas,
Pedro Millán las hace de forma distinta. Pedro Millán lo que hace es dejar libre, digamos, todo el hueco, liga con unos grandes tirantes y vacía por completo la figura. Eso lo hace también en el altar de Antonio Imperial, tanto en la escena del llanto ante el Cristo muerto, el Cristo como en lo que constituye ese magnífico varón de dolores que le encarga Antonio Imperial para su altar en la capilla de San Laureano. Es una pieza que debemos fechar en torno a 1503 aproximadamente. El Cristo mide 1,61, 1,10 de base, la misma base que tiene el llanto, y que presenta unos aspectos expresivos importantes frente a ese dolor, a ese desmayo, a ese dramatismo que vemos en el Cristo muerto, firmado también por varias cartelas. Vemos un cuerpo de carácter plácido, un cuerpo que ha sufrido pero que está resucitado, que está llevado por ángeles y que en la parte inferior presenta al donante. Este grupo se puso siempre en relación con otro grupo pequeño que muestra también otro llanto ante el Cristo muerto y que procede de Aracena. Este grupo estaba en Algarrobo, lo compró la Dirección General de Bellas Artes en los años 70 y hace aproximadamente 10 años, detrás de un sepulcro del 19, íbamos buscando siempre los posibles altares y sacamos el altar de Antonio Imperial. El altar de Antonio Imperial, que está en la parte posterior, vemos claramente que no hay hueco más que para una figura en la parte inferior, con lo cual el que compró el gran duque ruso en Aracena, que es el que ven en la parte inferior, sería de otro altar. De Pedro Millán sí, los dos, pero no del altar de Antonio Imperial. Las expresividades además son distintas frente al dramatismo superior. Vemos un llanto menos contenido en la parte inferior, un tratamiento además que ha perdido ya toda la policromía. Y también a Pedro Millán se le encarga en 1506 uno de los grandes problemas de la escultura en Sevilla en este momento. El plano que tienen ustedes a la parte inferior es el plano que corresponde a los encargos figurativos de terminación de la catedral. Por un lado tienen el crucero en azul, tienen unas líneas en azul también que corresponden a los andenes sobre las puertas y al andén de la capilla, pero ese cimborrio que se encarga en 1504, se empieza a pensar en 1504 y en 1506 le encargan a Pedro Millán 28 esculturas por 15.000 maravedís. Y también trabajan allí otra serie de escultores como Juan Pérez, Jorge Fernández, Sebastián de Almodacid, Pedro de Trillo. Todos van contratando obra. Incluso el hijo de Pedro Millán, que ya había fallecido su padre, al cual le encargan una cena y el quebrantamiento del infierno. Como es sabido, ese cimborrio que según los textos dicen competía en altura con la Giralda, se desploma y al desplomarse quedan gestos, se encuentran esas dos esculturas. Y entonces dice que se salvaron del cimborrio y se las atribuye a Pedro Millán. Verdaderamente corresponden al carácter de esa época. Yo no creo que se salvaran, porque yo he leído la documentación de ese momento y en esa caída no se salvó ni el apuntador, como se suele decir. Más bien pienso que no debieron haberse subido todavía y podían estar por algún otro lugar. Tampoco las que se realizan para los andenes son complejas, y además son complejas porque están los pagos, pero las esculturas no están donde deberían estar. Javier Martínez de Aguirre estudió las esculturas del andén del reloj, que son las 5 que tienen ustedes en la parte, y las atribuyó a Sebastián de Almonacid. Estas esculturas se quitaron, se bajaron, me parece que fue en el año 2000 y algo, para una exposición, se limpiaron, y lo que nos encontramos tres Sebastián Almonacid y medio y 2 y 1,5 de la restauración del siglo XX. Con lo cual nos encontramos, por un lado,
a 3 de los apóstoles que le pagan al Almonacid y uno de los ángeles, que puede ser de él o de otra parte de los ángeles, del andén de la Capilla Real. Estamos ya en 1511. En 1511 ya ha pasado por Sevilla Domenico Fancelli para colocar el sepulcro del cardenal, y también una lápida que se le atribuye para otro Mendoza, para un canónigo, para Íñigo de Mendoza, que está entre el año que es canónigo de Sevilla entre el año 78 y el año 98. Se había caído el cimborrio, estaban reconstruyendo el crucero, estaban reconstruyendo la capilla de la Antigua. El cabildo quiere que se quede Domenico Fancelli. Domenico Fancelli hace 2 esculturitas y se va. Con lo cual continúa la restauración del crucero, y cuando terminan el crucero, que es una obra laboriosa de 4 años, han tenido tiempo suficiente para volver a replantearse todo el aparato decorativo del crucero. Ya no van a ser ni grupos de esculturas, ni grupos de escenas, ni proliferación de ángeles, de profetas, no. Pura y simplemente un apostolado completo de 16 piezas, es una cosa muy clarita, que no va a incidir excesivamente en el peso, y es en este caso un escultor francés al que llaman, un escultor francés cuyo nombre lo debió oír mal el secretario porque no lo escribió, y era Maestre Miguel. Maestre Miguel, el hueco en la documentación, y nunca más se supo de su apellido, hasta que Hernández Díaz logró encontrar un contrato en el cual ponía que era Miguel Perrin. Miguel Perrin hace el apostolado y trae lo que habitualmente le llamamos ahora mismo, ¿verdad, María José?, un renacimiento a la francesa. Un renacimiento que está bebiendo de los modelos italianos, pero que está alimentado de otra serie de tradiciones. Unas tradiciones que lo ligan con lo que es el Valle del Loira, con los encargos de los Amboise, y paralelamente a la realización del cimborrio que le ocupa entre el año 17 y el año 19, le encargan el comienzo de la Puerta del Perdón, con ese San Pedro y San Pablo monumentales que nos recuerdan precisamente tanto a ese de Venecia como al de la capilla del Cardenal de Amboise. Las puertas, el resto de las puertas que quedaban por decorar, se encargan en este momento a Miguel Perrin, pero se encargan, como se encarga siempre la escultura monumental de las portadas, no te encargo a ti toda la portada, te encargo un grupo, y luego haré otro grupo, y haré otra parte. Y esos encargos que sí tenemos, en este caso la documentación, nos explican esos cambios que vemos en la realización de las portadas de la fachada principal. Empiezan los encargos por el San Pedro y el San Pablo, continúan por 10 figuras, que son el número 2, que van terminando la anunciación de la Puerta del Perdón y todos los ángeles de la Puerta de la Epifanía, siguen con el tímpano de la Epifanía, continúan por el tímpano de la Puerta del Perdón y luego rematan todo en la Puerta de la Campanilla o de la entrada de Jerusalén. Es decir, entre 1519 y 1523 se realiza todo este programa, con cambios importantes. En las figuras vemos cómo el modelo italiano aflora. Nos recuerda directamente las cantorías, los ángeles italianos, con un regustillo sobre todo en la que es el tamaño de las frentes y demás, que nos llevan más al modelo francés. Y en cuanto a las portadas, a los elementos escénicos, es importante los cambios que da, porque nos encontramos, hemos visto cómo los tímpanos los realizan 2 etapas distintas, y la propia arquitectura le condiciona lo que va a realizar. Y no se entiende que ese italianismo con esos modelos de la pintura, como los lienzos de Alejo Fernández de la Puerta del Perdón, que la hace antes que otra, y entonces no se entiende. ¿Qué pasa? Que empieza haciendo una portada tradicional, como se estaban también realizando en Italia en ese momento en algunos tímpanos. En la escena principal con esculturas de bulto y un relieve en la parte posterior. Entonces, en 1521, cuando hace la Puerta de la Epifanía, opta por colocar 2 bandas con tomadas de relieves para la cabalgata y la ciudad de Jerusalén al fondo, y luego las 5 figuras exentas en la parte derecha.
La Puerta del Perdón, que es la que continúa, nos encontramos con un cambio importante, y es que ahí sabemos que el modelo lo da un pintor, que es Pedro Hernández, un discípulo o un colaborador de Alejo Fernández. Por eso la arquitectura nos recuerda directamente a la pintura, por ejemplo, a las tablas, por ejemplo, de Alejo que hay en el Prado. Si vemos cómo se mueven las figuras y cómo imbrica las cabezas en la Puerta del Perdón, entendemos más esas figuras y esa composición del otro tímpano gótico, que es el de la Puerta de Jesús en Jerusalén. En este caso, vemos cómo la figura sale exenta en la puerta de la Epifanía, en la Puerta de los Palos, mientras que en el caso de los dos relieves que están realizados, llamaríamos a la italiana, es el recorte y la posición de las figuras lo que da la sensación de figuras de bulto, cuando en realidad son medios o solamente cabezas. Esto es lo que hace que luego se pueda entender bien otra serie de aspectos. Si nos vamos a esa puerta, vemos cómo incluso el Señor en la borrica es un medio relieve, pero con el cuerpo del Señor completamente exento. Y San Pedro mete el brazo, incluso por el pollino, hacia la parte posterior. Esos cantores que hay ahí nos recuerdan directamente a las cantorías de la Robia, pero es que lo que está haciendo es convertir esa puerta en la Jerusalén sevillana, digamos, porque en este momento que se estaba construyendo todavía la catedral, la procesión del Domingo de Ramos con los cantores entraba por esa puerta, y entonces está evocando un poco ese Hosana de la Jerusalén del Señor con la Nueva Jerusalén de Sevilla. En este caso, son figuras de tamaño académico, y las que están exentas presentan las manos que se pueden soltar y un hueco en la parte posterior para la salida del humo. También el pie del Señor se quita simplemente con un vástago de madera, con lo cual se cocía perfectamente, y cuando está terminando las esculturas de esa fachada, el cabildo está replanteándose, después de la caída del cimborrio, cómo terminar el retablo que habían hecho. La terminación del retablo es otro problema gordísimo, porque el cabildo decide en 1513 que el retablo que tienen hecho lo tienen que cambiar, y entonces tiene que cambiar toda la arquitectura de las paredes que rodean el altar mayor para darle una mayor altura, y entonces montar dos paredes en paralelo que sirvan de contrapeso al retablo que mandan modificar en 1518. Esto va a obligar a cubrir las paredes con un conjunto de esculturas también en barro, al igual que hay, por ejemplo, en el trasaltar de la Catedral de Toledo, pero piensen ustedes una cosa, en 1509 estaba construido hasta aquí, esa era la altura de la sacristía. Esa altura es la del trascodo de la Catedral de Burgos. Y se van a lanzar hasta 20 metros de altura. Esto va a llevar incluso a hacer pruebas con telas pintadas para ver el efecto que podía causar. Y le encargan el programa iconográfico, el comienzo de este conjunto de esculturas en barro cocido, se las encargan también a Miguel Perral, que era en ese momento el que estaba trabajando. El programa iconográfico tiene 26 esculturas en la parte justo del trasaltar y luego tiene 34 en los laterales. En la central está la Virgen del Reposo, flanqueada por los santos sevillanos, que es lo que hace, y luego arriba hay más santos, es como un altar. El modelo de la Virgen es el mismo modelo que la Anunciación de la Puerta del Perdón, y cuando se llevó a la exposición del Renacimiento el año pasado, se la bajaron, y entonces vemos cómo tiene todo el hueco de la salida de humos y cómo vació con el vaciador todo el interior de la pieza. Al fondo pueden ver un hueco, que es el que corresponde al enganche de la cabeza de la Virgen con una pieza de madera que cuando se cosió, pues entonces se perdió. Estas son las que le flanquean, que están inspiradas en las puertas de la fachada occidental,
y esas son las que quedan del conjunto de las paredes laterales. Las que tienen en sombra corresponden a un trabajo posterior de la década de los 60 y de los 70 de otros escultores, que son Juan Marín y Diego de Pesquera, porque en 1526 deciden paralizar este trabajo. Hay que terminar el retablo mayor, hay que construir la sacristía mayor y para esto ya habrá tiempo. Entonces esto deja sin trabajo a Pergand dentro de la catedral, pero empieza a tener muchos encargos particulares, la mayoría vinculados con el cabildo. Esto es la colección de santos de Judá, que sigue prototipos ya muy, digamos, pasados de moda. Recuerda mucho incluso las cartas. Presentan 3 cortes de cocción, son muy reiterados en el tratamiento de los paños. De estos hay incluso el tipo de contrato que tiene cambia porque él paga los materiales, luego le devuelven el dinero de los materiales. Hay una serie de cambios importantes. Estos son los profetas. Y en 1526, un canónigo de Sevilla, que es García Ibáñez de Mondragón, que en ese momento es el provisor de Íñigo Manrique, le encarga un altar para la Catedral de Santiago de Compostela, porque es hermano de Juan García de Mondragón, el gran capitoste de Santiago de Compostela, y le dice que tiene que haber una quinta angustia. Le mandan un dibujo, un trazo del hueco donde tiene que ir el retablo y le dicen que tiene que hacer figuras de una altura de 2 palmos, que tiene que haber 8 imágenes enteras, pero ahí lo que nos encontramos son 15 personajes, algunos han desaparecido, y además nos encontramos una boca escena con toda una serie de ángeles dolientes, de querubines que lloran y marcan un mayor dramatismo a toda la composición. Las 2 rombos que tienen el color son las cabezas que faltan, que están el comienzo de los cuerpos en la parte posterior, y vemos cómo ha ampliado el número de personajes. El contrato dice que puede poner más, siempre y cuando todos parezcan enteros. Los cortes que tiene el relieve del fondo es un relieve de tipo italiano. Si miran el altar de Andrea de la Robbia de la exposición, verán que se acoplan esos cortes que se hacen en ese momento, ocultando las partes características, pero él tiene un tratamiento de las figuras con carácter de grisalla. Grisalla porque únicamente lo que hace es marcar las cejas de la Virgen, las pestañas, el paño de pureza del Cristo, y vemos la distinta expresividad entre la quinta angustia de Jorge Fernández, que es de 1525, y esta que hace entre 1526 y 1528. El altar, una de las condiciones es que lo va a tener que llevar por barco y montarlo en Santiago de Compostela, es decir, que toda la policromía de o la poca policromía, poco color que tiene este altar, se realiza en Santiago. Evidentemente desembarcó en Padrón y desde Padrón, con los carros, llevó allí a Compostela todos los grupos que iban seguramente protegidos con espartos, como se hacía en los grandes cargueros. El brazo, que tiene una caída monumental, va fijado con esos hierros colocados antes de la cocción. La envergadura del Cristo supera los 2 metros, está prácticamente en el aire, como pueden observar, pero las fisonomías son fisonomías que él ha ido trabajando a lo largo de toda su producción. La cabeza del Cristo la vemos desde la Puerta del Perdón, la entrada de Jerusalén, o en el mismo carácter ya con muerto en la quinta angustia. No está utilizando moldes, está con prototipos que tiene en taller. El molde es otra cosa distinta. Otro tanto ocurre, por ejemplo, con Melchor, con José de Arimatea y con su precedente francés que podemos encontrar, por ejemplo, en ese Rey Mago de la parroquial de Pontoise.
Si vemos figuras secundarias, vemos también cómo los tipos se repiten. Les cambia el gorro, les cambia a lo mejor la nariz para marcar que tiene un mayor carácter judío o no, la forma de cubrirlos con las barbas y los bigotes. ¿Y cómo está montado esto? Pues esto debe estar montado de forma parecida al compianto de Florencia, donde las figuras se acoplan, van a lo mejor apuntaladas por detrás con una pieza de madera, pero las posteriores, porque vemos que la Virgen se queda completamente montada en el aire. También sabemos cómo las cabezas las pudo llevar aparte en el transporte, porque en el San Juan queda todavía el vástago. Y por otro lado, el profesor Monterroso hizo un estudio interesantísimo de este retablo cuando lo estaban restaurando el Instituto de Patrimonio en Santiago de Compostela en el año 2002. Él va observando cómo, por un lado, las cabezas de los personajes más importantes se dirigen todas, si se fijan, a la cabeza del Señor, y por otro lado, los movimientos de las figuras van montando siempre grupos que van marcando unas pirámides muy claras. Es decir, es un conjunto netamente italiano, es un conjunto netamente renacentista, aunque el ropaje nos recuerde siempre el Renacimiento de la francesa. También hace otra serie de piezas y sabemos que se le encargan esculturas de la Virgen policromadas, como es el caso de un contrato que hace con un pintor contemporáneo para que le policrome una Virgen que le han encargado. No sabemos si es esta o es otra. Esta es la Virgen del Oratorio de la Catedral de León, que ingresa en la Catedral de León al menos entre el año 1530 y 1535. La pieza se restauró aquí cerquita, en el Instituto de Simancas, y rescataron la policromía originaria. También vemos cómo la pieza del soporte de la Virgen va reforzada con ese tabique, cómo pudieron estudiar mediante radiografías los grandes cortes que realizó a la hora de la cocción, previos a la cocción. El niño se coció aparte, pero al lado tienen las grandes planchas con las cuales fue modelando al principio. Y la cabeza que tienen ahí desmontada es la de la Virgen de la portada de la Epifanía, lo mismo que la que tienen ahí, porque en la restauración de los años 20 le habían cementado todo el cuello y entonces se rescató un poco el carácter de la figura. Ello nos lleva bien a ver cómo partió de una gran bola interior para establecer el volumen de la figura, que luego se pierde, y cómo fue añadiendo los distintos elementos y partiendo en dos por la propia diadema de la figura. Cuando se están haciendo estas esculturas, en el año 24, creo que es, no me quiero equivocar, en torno al año 20 llega a Sevilla Torrillano. Torrillano es un escultor problemático por su vida, por sus cambios de una corte a otra, pero a lo largo de toda su carrera Torrillano va siempre de la mano de los mercaderes. Los mercaderes le van llevando a un sitio, los mercaderes le van llevando al otro, le ponen en contacto con Margarita de Austria, le ponen en contacto con otros, y cuando llega a España sabemos que lleva a cabo hacia 1525, dos esculturas para el monasterio de San Jerónimo de Buenavista. Un San Jerónimo y una Virgen de Belén. El San Jerónimo y la Virgen de Belén se conservan. La Virgen de Belén es la que se pone como modelo de policromía para uno de los contratos de Perrin, pero no tiene ahora mismo la policromía originaria, y el grupo pequeño que tienen de San Jerónimo está en el convento de Santa Paula, es de pequeño formato, y se suele decir que es la maqueta de ese San Jerónimo de Torrillano. Torrillano hace varias piezas en Sevilla, le encarga al duque de Arcos una Virgen, y cuando le va a pagar, le pagó en perricas chicas, que dicen por aquí. Entonces él se sintió muy ofendido, rompió la escultura con un mazo y ahí se las tuvo que ver con el duque. El duque lo metió en la cárcel, lo pilló la Inquisición y muere en el año 28. No es que tenga yo nada en contra de Torrillano y quiera terminar con Torrillano, pero sí cambian los modelos
Y hay otra escultura que está en el Panteón de Osuna, que es otro San Jerónimo, que por un permiso que le dan a Miguel Pagán para ir a Osuna a hacer una obra, se ha ido identificando con él. Evidentemente, esta escultura que restauró el Instituto de Patrimonio Histórico Andaluz hace unos años tiene un carácter completamente diferente a todo lo que hemos visto de él. Corresponde más a un escultor que está entre los años 30, 40, y con ello, digamos que termino. A lo largo de lo que es simplemente la figuración de la figura femenina y de la Virgen en el transcurso desde mediados del siglo XV hasta 1524, vemos cómo se han ido sucediendo distintas tendencias y se ha terminado por llegar a un tiempo de los que habitualmente llamamos modernos, cuando la modernidad empezó mucho antes. Muchas gracias por su atención.